Bienvenidos a este nuevo video de programación en Java, donde vamos a estar resolviendo 16 algoritmos cuya única finalidad es de mejorar la lógica de programación. Obviamente este video está dirigido para todos aquellos que comienzan a estudiar programación en Java. Entonces la idea es que conforme yo los vaya resolviendo, tú pausas el video y trates de resolverlos primero. Vamos a ver ejercicios muy sencillos. Por ejemplo, el primero dice, número par o impar, pide un número y muestra si es par o impar. Vamos a hacer ejercicios con ciclos for, con ciclos do while. Vamos a hacer ejercicios con cadenas de texto. El 6 dice, solicitar una cadena de texto e indicar el número de vocales que contiene. Vamos a hacer ejercicios con arreglos de tipo numérico. El 7 dice, llenar un arreglo de 10 posiciones con números aleatorios del 1 al 100 e indicar el número mayor. El 9 dice, llenar un arreglo de 5 números de forma aleatoria y ordenarlos de menor a mayor. Vamos a ver arreglos de tipo cadena de texto. El 11 dice, ingresar 3 nombres e indicar cuál de los 3 nombres tiene más caracteres. Realizarlo mediante un arreglo. Y por último vamos a ver lo que vienen siendo matrices. El 13 dice imprimir la diagonal principal y secundaria de una matriz. El último dice sumar los valores de cada columna de una matriz de 3×3. Y pues son 16 algoritmos y comenzamos con esta serie de ejercicios. ¿Qué tal? Pues vamos a comenzar con el primer ejercicio, el cual nos decía que tenemos que ingresar un número e indicar si el número es par o impar. Este ejercicio lo vamos a realizar mediante dos formas, uno utilizando el operador módulo y la otra forma es utilizando una fórmula matemática. Entonces, para comenzar con nuestro ejercicio tenemos que ingresar datos desde el teclado. Entonces tenemos que declarar un objeto de la clase scanner. Escribimos scanner, le damos un nombre a nuestro objeto que se va a llamar entrada. Este va a ser igual a un nuevo scanner. Y posteriormente vamos a utilizar la clase system con el método .in para ingresar los datos. Cerramos con un punto y coma y únicamente importamos la librería scanner. Le damos clic aquí y ya nos importa la librería y ya podemos utilizar el objeto de la clase scanner que se llama entrada. Entonces vamos a declarar una variable de tipo entero que se va a llamar número. Esto va a comenzar en 0 y cerramos con un punto y coma. Posteriormente vamos a mandar un mensaje al usuario para decirle que ingrese un número. Ingresa un número. Y ese número lo vamos a guardar en la variable que se llama número. Y utilizando el objeto de la clase scanner que se llama entrada, vamos a ingresar ese número. Listo. Una vez que hayamos ingresado el número, vamos a abrir una condicional, una estructura condicional. Y vamos a utilizar el operador módulo. El operador módulo lo que hace es que nos devuelve el residuo de una división. O sea que si yo divido 5 entre 2, 5 entre 2 es igual a 2 y sobra 1, entonces el módulo lo que nos devuelve es ese 1, o sea, el residuo de una división. Entonces vamos a escribir que el número que ingresamos, si lo dividimos entre 2 y el residuo es igual a 0, entonces el número es par. Escribimos el número es par. Caso contrario, escribimos un else. ¿Qué pasa si al dividir ese número y no da 0 el residuo? Pues entonces es número impar. Escribimos el número es impar. Listo, con esto ya deberá de funcionar. Vamos a ejecutar.
Nos dice ingresa un número, ingresamos el 8 y nos dice el número es par. Volvemos a ejecutar. Ingresamos el 6 y nos dice el número es par. Vamos a probar con el 7. Y nos dice el número es impar. Ahora vamos a hacerlo de la otra forma, que es utilizando una fórmula matemática muy sencilla, muy fácil de implementar. Vamos a abrir un paréntesis ahí dentro de la condición. Y vamos a escribir que si el número que ingresamos lo dividimos entre 2 y el resultado de esa división, si lo multiplicamos nuevamente por 2, es igual al número que ingresamos, entonces el número debería de ser par. Caso contrario, pues es impar. Vamos a probarlo a ver si es cierto que funciona. Nos pide el número, vamos a ingresar el 8 y nos dice que el número es par. Vamos a ingresar, ¿qué te parece? El 5 y ahí nos debería decir que es impar. Nos dice el número es impar. Vamos a ingresar el 7 y nos dice que el número es impar. Vamos a ingresar el 12 y nos dice que el número es par. Funciona mediante esta fórmula matemática. Pero ojo, esta fórmula únicamente funciona con variables de tipo entero. Porque al hacer una división, por ejemplo, si ingresamos, por ejemplo, el 3 entre 2 es 1.5. Sin embargo, como estamos trabajando con enteros, únicamente nos devuelve el 1. Entonces, ese 1 que nos sale de esta operación, al multiplicarlo por 2 es igual a 2. Y al hacer la comparación, 2 no es igual al número que ingresamos, que fue el 3. Entonces no se cumple la condición y por eso nos arroja que es impar. Ahora, si nosotros trabajamos con variables de tipo double, ahí sí no funciona. Vamos a probarlo. Si nosotros ingresamos un número, por ejemplo el 7, ahí sí nos va a decir que es número par. Nos arroja que es número par. ¿Por qué? Porque las variables de tipo double sí arrojan los decimales. Entonces, esta pequeña fórmula únicamente funciona con números con variables de tipo entero. Y el módulo, pues ese sí también funciona con cualquier tipo de variable. Entonces, así es como hemos terminado el primer ejercicio. Vamos a subrayarlo para indicar que ya lo acabamos. Y pues prosigamos con el segundo. Continuamos entonces con el segundo ejercicio que decía lo siguiente. Dice tabla de multiplicar, muestra la tabla de multiplicar de un número ingresado por el usuario. Eso quiere decir que si, por ejemplo, ingresamos el 5, nos tendría que mostrar 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15 y así sucesivamente hasta 5 por 10, ¿no? Que es 50. Y así con cualquier número que el usuario ingrese. Entonces vamos a nuestro entorno de desarrollo. Ya estamos aquí. Y ya tenemos aquí declarado nuestro objeto de la clase scanner. Únicamente declaramos una variable de tipo entero que se va a llamar número y este va a comenzar en 0. Posteriormente vamos a mandar un mensaje al usuario que diga ingresa el número. Y ese número que ingresemos lo vamos a guardar en la variable que se llama número. Vamos a hacer uso de nuestro objeto de tipo scanner que se llama entrada. Y va a ser con el método .nextInt. Aquí está ya. Y una vez que lo hayamos ingresado, vamos a mandar otro mensaje que diga la tabla de multiplicar. La tabla de multiplicar de
concatenamos la variable número y concatenamos es. Y posteriormente procedemos a hacer las operaciones. Vamos a utilizar un ciclo for. Queremos que multiplique del 1 al 10 el número que ingresemos. Entonces aquí la variable que está iterando, que es la variable i, tenemos que inicializarla en 1. Y queremos que termine hasta el 10. Pero aquí va a terminar hasta el 9. Para eso tenemos que agregarle que mientras sea menor o igual que 10, pues haga la multiplicación. Entonces para eso aquí vamos a mandar un mensaje donde vamos a hacer la multiplicación. Vamos a escribir que el número que ingresamos, vamos a concatenar los siguientes mensajes que diga por, y concatenamos la variable i, y concatenamos un igual, y posteriormente aquí procedemos a hacer la multiplicación. Escribimos número por i, que es la que está recorriendo el ciclo, y con eso ya nos debería de imprimir la tabla de multiplicar de cualquier número que ingresemos. Vamos a probar a ver si es cierto. Y nos dice ingresa el número, escribimos el 3 y nos arroja la tabla de multiplicar del 3. Incluso nos dice la tabla de multiplicar de 3 es, y empieza a hacer las operaciones con los mensajes que concatenamos. 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, y así hasta el 10. Vamos a probar, por ejemplo, con el 7. Y de igual manera nos arroja la tabla de multiplicar del 7. Y así es como resolvimos el segundo ejercicio. Y entonces vamos a subrayarlo. Y procedemos con el tercero. El ejercicio número 3 dice entonces mostrar una serie del 1 al 20. Y de esa misma serie mostrar solo los números múltiplos de 2. O sea, vamos a utilizar un ciclo for para imprimir del 1 al 20. Y posteriormente de esa misma serie únicamente mostrar solo los múltiplos de 2. O sea, mostrar 2, 4, 6, 8, 10 y así hasta el 20. Y dice, y posteriormente los que no son múltiplos de 2. O sea, 1, 3, 5, 7, 9 y así hasta terminar con la serie numérica, que es, pues sería hasta el 19 entonces. Entonces vamos a nuestro entorno de desarrollo. Ya estamos aquí tenemos el ejercicio número 2, vamos a borrarlo. Dice que tenemos que mostrar la serie numérica del 1 al 20, pues eso es muy fácil, vamos a escribir un ciclo for. Y aquí en el iterador le decimos que inicie en el 1 y termine hasta el 20. Mientras sea menor o igual que 20, este número se va a incrementar. Entonces vamos a mandar un mensaje que diga, o imprimimos el i nada más. Con eso estaríamos imprimiendo la serie numérica del 1 al 20. Ahí está. Y dice el problema que posteriormente nada más mostrar los números múltiplos de 2. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a mandar una estructura condicional que diga que si la variable i dividida, vamos a utilizar el operador módulo, dividida entre 2 es igual que 0, entonces que me imprima la variable i. ¿Sí se entiende? Si la i dividida entre 2 me da igual que 0, entonces que me imprima esos números. Vamos a probarlo y nos tiene que mandar únicamente los múltiplos de 2. Y efectivamente, únicamente nos imprime 2, 4, 6, 8, 10 y así hasta el 20.
El problema decía también que los que no son múltiplos de 2, o sea, 1, 3, 5 y así hasta el 19, pues únicamente aquí vamos a decirle que si es diferente de 0, pues entonces nos va a imprimir los que no son, los que no son múltiplos de 2. Aquí nada más lo estamos negando. Vamos a imprimirla. Y efectivamente nos imprime 1, 3, 5, 7, 9 y así hasta el 19. Así de sencillo es. Aquí pues únicamente es lo mismo, nada más que los números que sean divididos entre 2 que den resultado diferente de 0, pues esos números que me los imprima. Y así es como resolvemos el tercer ejercicio. Vamos a subrayarlo. Y procedemos con el cuarto. El cuarto ejercicio dice lo siguiente: contador de números, pide números al usuario hasta que ingrese 0. Al final muestra la suma total de los números ingresados. Para eso pues vamos a utilizar también un ciclo, pero aquí ya nos está dando una condición. Dice que hasta que ingrese 0, ahí el ciclo se rompe y todos los números que hayamos ingresado los tenemos que sumar y mostrar ahora sí que la suma total. Entonces vamos a nuestro entorno de desarrollo. Aquí ya tenemos nuestro objeto de la clase Scanner. Y vamos a comenzar a declarar una variable de tipo entero que se va a llamar número. Esta no la vamos a inicializar. Otra variable que se va a llamar suma para guardar la suma total de los números que ingresemos. Y esto va a comenzar en 0. Y cerramos con un punto y coma. Ahora vamos a utilizar un ciclo do while para resolver nuestro ejercicio. Vamos a escribir do. Aquí ya está, aquí ya no lo pone. Y aquí después de esta llave vamos a escribir while. Y abrimos un par de paréntesis y cerramos con un punto y coma. Entonces la condición era que cuando ingresemos 0, ahí el ciclo se rompe. Y procedemos a mostrar la suma total. Entonces aquí la condición es que este ciclo se va a repetir mientras número sea diferente de 0. Mientras sea diferente de 0, nuestro ciclo se va a estar repitiendo. Cuando el número sea 0, esta condición ya no se va a cumplir, porque 0 ya no va a ser diferente de 0, sino que ahora 0 va a ser igual a 0. Entonces se rompe el ciclo. Entonces aquí vamos a escribir lo siguiente. Vamos a mandar un mensaje al usuario que diga: ingresa un número, coma, ingresa 0 para salir. Posteriormente vamos a ingresar nuestro número haciendo uso de nuestro objeto scanner que se llama entrada. Aquí tenemos ya next int. Entonces lo que vayamos ingresando se tiene que ir sumando. Entonces vamos a hacer uso de la variable que se llama suma. Vamos a escribir que suma va a ser igual a ella misma más número. Y bueno, aquí se puede simplificar. Aquí podemos escribir únicamente suma más igual, es lo mismo, número, punto y coma. Este más igual significa suma igual a suma más número. Nada más está simplificando, pero funciona igual. Entonces al terminar este ciclo vamos a mandar el mensaje donde estamos mostrando la suma total. La suma total fue, y concatenamos la variable que tiene suma, que ese ya tiene el total. Vamos a ejecutar.
Y nos dice ingresa un número, ingresa 0 para salir. Vamos a ingresar, por ejemplo, el 2. Nos lo vuelve a pedir. Vamos a ingresar el 3. Vamos a ingresar el 5. Y luego vamos a ingresar el 0 para salir. Y nos dice la suma total fue 10. Y es correcto. 5 más 3 son 8 y 2 son 10. Vamos a volver a probar. Ingresa el número. 5. 9. 8. Y 0. Y nos dice la suma total fue 22. Y es correcto. 9 más 8 son 17. Y 5 pues, son 22. Y pues así es como hemos resuelto el cuarto ejercicio. Vamos a continuar con el ejercicio número 5, el cual nos dice solicitar una cadena de texto y posteriormente mostrarla de forma invertida. Entonces para ello vamos al editor y vamos a declarar un string que se va a llamar texto. Y ahorita de modo de ejemplo vamos a escribir únicamente hola. Para nosotros invertir nuestro texto vamos a utilizar un método de la clase string que se llama charat. Vamos a escribir texto.charat. Es y como pueden ver nos está solicitando un parámetro de tipo entero que viene siendo el index, o sea la posición del string. Hay que recordar que un string se comporta muy parecido a un arreglo. Comienza en la posición 0. Vamos a utilizarlo. Si yo aquí por ejemplo le pongo el 1, lo que va a hacer es que me va a devolver la O. Vamos a probarlo. Vamos a mostrarlo en pantalla. Vamos a ejecutarlo y me va a mostrar únicamente la O. Aquí está. Entonces la idea es recorrer nuestro string de forma inversa, comenzando en la A. Si quisiéramos invertirlo al revés, pues tenemos que comenzar con el 3, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, para nosotros hacerlo de forma dinámica, tenemos que utilizar un ciclo for para recorrerlo ahora sí que del final hacia el principio. Entonces, para ello vamos a declarar un ciclo for. Y como lo tenemos que recorrer de atrás para adelante, aquí la i va a inicializar en la última posición. Entonces para eso vamos a utilizar otro método de la clase string que se llama texto.length. .length lo que hace es que nos devuelve el tamaño total del string. En este caso nos está devolviendo un 4. La posición 4 no existe, termina en la posición 3. Para eso tenemos que restarle un 1. Y con esto ya aseguramos posicionarnos ahora sí que en la última posición del string, que viene siendo la A. Y este ciclo se va a detener cuando i sea mayor o igual que 0. Y como este ciclo va para atrás, en lugar de que sea más va en menos. Ahora sí, mandamos a imprimir nuestro string. Escribimos texto.charat. Y la variable que está iterando pues es la i. Va ahora sí que de adelante hacia atrás. Escribimos la i. Y con eso ya aseguramos que lo recorra de atrás para adelante. Vamos a probarlo. Y vemos que nos escribe halo. Es correcto. Vamos a quitar el salto de línea. Y aquí vamos a escribir, por ejemplo, programación en Java.
y nos lo tenía que mostrar de forma inversa. Y como ven, nos invierte nuestra cadena de texto. Y así es como resolvemos el quinto ejercicio. Vamos a continuar con el ejercicio número 6, el cual nos dice solicitar una cadena de texto e indicar el número de vocales que contiene. Por ejemplo, si nosotros escribimos algoritmos en Java, nos tendría que devolver, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vocales. Entonces para ello vamos a nuestro editor. Aquí ya tenemos nuestro objeto scanner. Vamos a declarar un string que se va a llamar texto. Y vamos a ingresar, por ejemplo, de momento vamos a ingresar hola. Si nosotros contamos estas, pues nos tendría que devolver el número 2, ¿no? Porque tiene 2 vocales. Entonces, para contar, vamos a declarar una variable de tipo entero que se va a llamar cont. Y este va a comenzar en 0. Para nosotros contar las vocales tenemos que recorrer nuestro string. Para eso vamos a utilizar un ciclo for. Escribimos for. Este va a comenzar en 0 y este va a terminar hasta el tamaño total del string. Que escribimos texto.length. Listo, sin tocar el número total que viene siendo 4, ya que así se lo estamos indicando aquí con este operador. Y para ello para contar las vocales tenemos que utilizar una estructura condicional. Y vamos a utilizar la siguiente condición. Vamos a utilizar un método que ya utilizamos en el ejercicio anterior, que se llama texto.charat. Hay que recordar que aquí lo que hacemos es que le estamos indicando un índice, y como lo estamos haciendo dinámico, pues lo está recorriendo. Entonces, cuando este comience a recorrer de forma automática y se encuentre con, por ejemplo, vamos a escribirle que si es igual a lo que viene siendo la vocal A, pues que vaya contando. Pero como queremos contar todas las vocales, vamos a utilizar un operador lógico que se llama O, que se escribe con 2 barras verticales. Y vamos a ir copiando lo que viene siendo esta condición. Control C. La vamos copiando adelante. La copiamos 5 veces. Entonces, si es una A o si es una E o una I o una O y por último una U. Si cuando está recorriendo se topa con alguna de estas vocales, entonces aquí vamos a aumentar contador de 1 en 1. Y con eso ya nos estaría devolviendo el número total de vocales. Vamos a mandarlo a imprimir. Escribimos el número total de vocales es, y concatenamos la variable contador. Con esto nos estaría devolviendo, por ejemplo, un 2. Nos devuelve el 2. ¿Qué pasa si yo aquí escribo, por ejemplo, el nombre Ana? ¿Me va a devolver el 2? Pues no, ahí nada más me va a devolver el 1. A pesar de que Ana tiene 2 vocales, nada más me devuelve 1 porque aquí está el 1. Porque como la A es mayúscula, no es igual a esta. Para nosotros solucionar esta parte, vamos a ingresar la cadena de forma dinámica. Vamos a hacer lo siguiente.
Vamos a escribir, vamos a mandar un mensaje al usuario que diga ingresa el texto. Y una vez que lo ingresó, lo vamos a guardar en la variable que se llama texto, utilizando el objeto scanner .lexline. Y en cuanto lo ingresemos, vamos a convertirlo a a minúsculas. Después de escribir el escáner, vamos a escribir punto y vamos a utilizar este método que se llama lowercase, que lo que hace es que nos convierte el texto, aunque ingresemos mayúsculas, no lo convierte a minúsculas. Cerramos con punto y coma, y con esto nosotros al ingresar vocales en mayúscula, aquí automáticamente con esta función, con este método no lo convierte a minúscula, y ahora sí comienza a contabilizarlas. Vamos a probarlo. Si escribimos, por ejemplo, Ana, ahora sí nos va a devolver que tiene dos minúsculas, que tiene dos vocales, perdón. Aquí está, aquí le escribimos vocales. Vamos a escribir el siguiente texto. Por ejemplo, algoritmos en Java. Y la última también la escribimos en mayúscula para ver que si no lo está contando. Vamos a Enter. Y nos devuelve el número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y de esta manera es como resolvemos lo que viene siendo el sexto ejercicio. Y continuamos con el siguiente. Vamos a continuar con el ejercicio número 7. Ya casi vamos a la mitad. Ya vamos a comenzar con arreglos. El ejercicio 7 dice llenar un arreglo de 10 posiciones con números aleatorios del 1 al 100 e indicar el número mayor. Para ello vamos a nuestro editor. Ya tenemos aquí el objeto scanner. Vamos a comenzar a declarar nuestro arreglo. Va a ser de tipo entero. Se va a llamar números. Va a ser igual a un nuevo entero. Y es de 10 posiciones. Aquí le indicamos el número de posiciones y cerramos con un punto y coma. Lo tenemos que llenar de forma dinámica con números aleatorios. Entonces vamos a escribir un ciclo for. Va a iterar de 0 hasta el número total de posiciones. Escribimos números.len, que ya nos devuelve el total de posiciones. Y vamos a escribir números en su iterador y conforme vaya iterando va a ir llenando. Y como se va a llenar de forma dinámica, vamos a escribir aquí entre paréntesis int, abrimos otro paréntesis y vamos a utilizar la clase math. Escribimos math punto y vamos a utilizar este método que se llama random. Y como pueden ver, random lo que hace es que nos devuelve números de double. Es por eso que aquí le pusimos int, para que nos devuelva o nos llene nuestro arreglo con números enteros, a pesar de que aquí dice double. Con ya se lo estamos indicando. Damos doble clic, cerramos con un punto y coma. Después de este paréntesis, aquí le indicamos que es del 0 hasta el 100, con un asterisco y el número 100. Vamos a imprimir nuestro arreglo. Vamos a escribir for. Vamos a recorrerlo hasta números.length y lo vamos a imprimir. Vamos a concatenar unos corchetes. Escribimos números con su iterador i, que es el que está recorriendo el arreglo.
y le vamos a quitar el salto de línea. Entonces la idea es indicar el número mayor de todos estos números. Como ven, va desde el 1 hasta el 100 con números aleatorios. Si nosotros le damos nuevamente aquí, ejecutar, nos devuelve números totalmente diferentes. Ahora la idea es mostrar el mayor. En este caso mostraría el 99. Vamos a desarrollar esa parte. Tenemos que recorrer el arreglo. Escribimos un for. Y lo va a recorrer hasta números.len. Y para nosotros indicar cuál es el número mayor, tenemos que declarar una variable auxiliar que se va a llamar de tipo entero, que se va a llamar j, y va a comenzar en 0. Entonces para nosotros buscar el número mayor tenemos que abrir una estructura condicional y vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribir números en su iterador i. Vamos a decirle que si esa posición es mayor a números con su iterador j, que vale 0, si números en su iterador i es mayor que números en su iterador j, entonces la posición de i vamos a pasárselo a j. Y con esto ya estamos asegurando, con este pequeño algoritmo ya estamos asegurando que el número mayor o la posición donde se encuentra el número mayor se lo van a pasar a j. Y únicamente mandamos a imprimir. Indicamos el número mayor es, y concatenamos el arreglo números, y dentro de la posición escribimos j, que ese es el que ya lo contiene. ¿Cómo funciona esta parte? Por ejemplo, que la posición i, que es 0, tiene por ejemplo el número 8, y números en la posición j, que también es 0. Entonces aquí también estaría siendo el 8. Y mayor que 8, o 8 mayor que 8, no se cumple, por lo tanto no se lo asigna. El iterador i aumenta en 1, suponiendo que la siguiente posición ya tiene, por ejemplo, un 10. Si en la posición en la cual se encuentra ahorita, que digamos que tiene el valor 10, es mayor que 8, si se cumple, entonces la posición i la vamos a guardar en la variable j. Y así es como va a ir iterando de forma dinámica hasta recorrer todo el arreglo. Y cuando termine, pues con esto aseguramos que el número mayor, la posición donde se encuentre el número mayor, se lo vamos a pasar. Esa posición lo va a contener j. Y únicamente pues lo imprimimos. Vamos a probarlo a ver si es cierto. Y nos dice el número mayor es 90. Vamos a ver. Efectivamente, 90 es el número mayor. Únicamente aquí nos faltó dar un salto de línea. Ahí está. Vamos a volver a ejecutar. Y nos imprime el arreglo y nos dice que el número mayor es 99. Y aquí está. Y pues no hay otro número más grande. Vamos a volver a imprimir. Ahora nos dice que el número mayor es 89. Y pues aquí se encuentra. Si nosotros quisiéramos indicar la posición, aquí nada más concatenaríamos el siguiente texto. En la posición. E imprimimos j. Vamos a escribir j más 1. Porque hay que recordar que los arreglos comienzan en 0. Entonces el más 1 pues es nada más como para que sea un poco más cómodo. Volvemos a ejecutar. Y nos dice que el número mayor es 91 en la posición 10. Y pues es la última posición. Y efectivamente es el mayor. Vamos a volver a probar por última vez. El número mayor es 99 en la posición 1. Es correcto, está en la posición 1. Ahora sí, por última vez.
El 99 en la posición 3 y aquí se encuentra. Y también aquí está otro, pero como es el primero, siempre va a tomar el primero. Vamos a volver a ejecutar. En la posición 2. Aquí está. Y así es como resolvemos el séptimo ejercicio. Vamos a continuar con el ejercicio número 8, el cual nos dice calcular el promedio de un arreglo de 5 números. Entonces para ello vamos al editor. Vamos a declarar un arreglo de tipo double. Escribimos double. Abrimos corchetes. Este se va a llamar números. Este va a ser igual a un nuevo double. Y dice que es de 5 números. Entonces aquí escribimos el número 5. Posteriormente vamos a hacer uso de dos variables de tipo double. Una para hacer la suma de los números. Y otra para sacar el promedio. Escribimos double. Este se va a llamar suma. Esto va a comenzar en 0. Y la otra se va a llamar promedio. Punto y coma. Ahora vamos a llenar nuestro arreglo. Vamos a hacer uso de un ciclo for. Escribimos for. Y este va a iterar mediante una variable que se llama i. Esta va a comenzar en 0. Y esta se va a terminar o se va a detener mientras que i sea menor que el tamaño de nuestro arreglo. En este caso escribimos números.length. Hasta ahí se va a detener y esta va a incrementar de 1 en 1. Posteriormente, para llenar nuestro arreglo, vamos a hacer uso del objeto scanner. Vamos a mandar un mensaje que diga introduce el valor y vamos a concatenar la variable i. Escribimos i más 1 y vamos a hacer uso de nuestro arreglo. Escribimos números en su iterador i va a ser igual lo que ingresemos mediante teclado. Escribimos entrada.nextDouble, aquí está, y cerramos con un punto y coma. Listo, con esto ya estamos llenando, ya estaríamos llenando nosotros los valores a nuestro arreglo. Posteriormente vamos a hacer la suma de los valores y a sacar el promedio total. Lo podemos hacer aquí mismo. Vamos a hacer uso de la variable que se llama suma. Va a ser igual a ella misma más lo que vayamos ingresando en nuestro arreglo números. Conforme vayamos llenando, el arreglo va a ir, se va a ir sumando a la variable que se llama suma. Una vez que termine el ciclo, suma va a tener ya el total de los números y únicamente nos queda sacar el promedio. Vamos a hacerlo fuera de este for. Escribimos o vamos a hacer uso de la variable que se llama promedio. Escribimos promedio va a ser igual a suma sobre el tamaño de nuestro arreglo. En este caso el tamaño de nuestro arreglo es 5. O también podemos escribir números.length, ya que esta función lo que hace es que nos devuelve ese valor, el número 5. Listo, con esto ya hemos terminado. Únicamente nos queda imprimir el promedio. Escribimos el promedio del arreglo es. Y va a ser, o más bien concatenamos la variable promedio. Listo, vamos a probar, vamos a ejecutar. Y nos dice introduce el valor 1. Vamos a introducir, por ejemplo, 8.0. El valor 2, 9.5. El valor 3, 7.9. El valor 4, 9.3. Y el valor 5, 10.0. Este ejercicio bien podría simular las calificaciones de un alumno utilizando el arreglo. Vamos a darle Enter y nos dice el promedio del arreglo es 8.9. Vamos a volver a probar.
Vamos a escribir 9.2, 9.4, 10.0, 9.6 y el último 8.9. Y nos dice que el promedio es 9.42. Y así es como resolvemos el octavo ejercicio. Entonces vamos a marcarlo. Y pasamos al siguiente. Vamos a continuar con el noveno ejercicio, el cual nos dice llenar un arreglo de 5 números de forma aleatoria y ordenarlos de menor a mayor. Vamos a cambiarle aquí, que sea de 8 números. Entonces para ello vamos a utilizar un algoritmo de ordenamiento que creo que se llama ordenamiento burbuja. Vamos a llevarlo a cabo. Ya estamos aquí, vamos a declarar nuestro arreglo de tipo entero. Escribimos un int, abrimos corchetes. Este se va a llamar números. Este va a ser igual a un nuevo entero. Abrimos corchetes. Cerramos con un punto y coma y el tamaño va a ser de 8. Vamos a llenarlo con números aleatorios. Para eso vamos a utilizar la clase math. Vamos a abrir un ciclo for. Este ciclo for se va a detener, o más bien se va a ejecutar mientras i sea menor que números.length. Y vamos a hacer uso del arreglo números con su iterador i. Y se va a llenar con números aleatorios. Escribimos un paréntesis, escribimos un int. Posteriormente abrimos otro paréntesis y vamos a hacer uso de la clase math. Escribimos math.random. Damos clic y aquí, después de este paréntesis, vamos a escribir un asterisco y le vamos a decir que sean del número del 0 hasta el 20. Y cerramos con un punto y coma. Ya habíamos hecho un ejercicio donde habíamos llenado un arreglo con números aleatorios. Es por eso que yo ya no expliqué esta parte, solo explico en los ejercicios anteriores. Una vez que lo hayamos llenado, vamos a imprimirlo. Hacemos uso de otro ciclo for. Este se va a repetir mientras el iterador i sea menor que números.length. Aquí está. Y vamos a mandar a imprimirlo o a mostrarlo. Concatenamos corchetes. Escribimos números con su iterador i. Y concatenamos otro corchete. Y aquí le quitamos el salto de línea. Listo, con esto ya hemos llenado nuestro arreglo. Y también con esto lo mostramos en pantalla. Vamos a probarlo. Y nos imprime un arreglo con números aleatorios, totalmente desordenado. La idea es mostrarlo ya después ordenado. Entonces vamos a implementar ese algoritmo. Para eso vamos a utilizar dos ciclos for anidados. Escribimos un for con el iterador i. Este se va a repetir mientras i sea menor que números.length. Vamos a anidar otro ciclo for, pero este va a contener un iterador j y este se va a repetir o se va a ejecutar mientras sea menor que números.length, pero a este le vamos a restar un número, un 1. Ahorita les explico por qué. Entonces, vamos a implementar el siguiente algoritmo. Vamos a escribir una estructura condicional. Vamos a escribir un if. Y vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribir que si números en su iterador j, que es la posición 0, es mayor que números en su iterador j más 1, si esto se cumple,
Entonces tenemos que hacer un intercambio de números. Por ejemplo, estamos en la posición 0, ¿no? Suponiendo que ahí hay un número 8. Luego compara en la posición J más 1, que es la posición que está enfrente, o la que le sigue, suponiendo que ahí hay un número 6. Si esta condición se cumple, entonces tenemos que hacer un intercambio. O sea, mandarlo para acá y este 6 mandarlo para acá. ¿Cómo vamos a hacer eso? Nos vamos a apoyar de una variable auxiliar. Entonces aquí dentro del if vamos a escribir un int que se llame auxiliar. Entonces lo que hacemos es que queremos mandar este 8 para acá y este 6 para acá. Nos vamos a apoyar de esta variable. Entonces vamos a utilizarla. Vamos a escribir que auxiliar va a contener lo que tenga números en su iterador j. Lo que estamos haciendo es decirle que el iterador, o más bien esta posición o este número, lo que estamos diciéndole es, ¿sabes qué? Guárdamelo un rato porque yo voy a recibir otro número. Lo que esté aquí lo vamos a guardar en la variable auxiliar porque este va a recibir lo que tenga este. Entonces vamos a escribir lo siguiente, que números en su iterador j va a recibir lo que tenga números en su iterador j más 1. Posteriormente, j más 1 va a recibir lo que tiene auxiliar. O sea, lo que originalmente tenía esta posición. Lo que estamos haciendo únicamente es un intercambio, apoyándonos de esta variable. Con esto ya hemos ordenado nuestro arreglo, únicamente nos queda imprimirlo. Ahora, aquí, ¿por qué le estamos poniendo -1? Porque este ciclo, con esto estamos iterando hasta la penúltima posición. Suponiendo que no le ponemos este -1, ¿qué va a pasar aquí? Aquí va a entrar en conflicto. Suponiendo que no le ponemos este -1, entonces vamos a llegar a la última posición. Suponiendo que es la posición 8, ¿no? La última. Cuando llegue a la posición 8, que es la última, suponiendo que hay un 10, va a querer comparar con la posición j más 1, entonces aquí va a haber un desbordamiento. Entonces esa posición no existe y va a marcar error. Es por eso que nosotros este ciclo estamos iterando hasta la penúltima posición. O sea, hasta la posición 7. Aquí se posiciona, suponiendo que aquí ya está en el último o en el penúltimo, de acuerdo a esta sentencia. Estamos en la penúltima, suponiendo que hay un 7. Y aquí cuando compara, pues va a comparar j más 1, que aquí sí va a ser la última posición. Es por eso que aquí le estamos poniendo -1. Dicho ya eso, entonces únicamente nos queda imprimir el resultado. Vamos a hacer uso de otro ciclo for. Y nuestro ciclo se va a repetir mientras la variable i sea menor que números.length. Y mandamos a imprimir nuestro arreglo. Números con su iterador i. Y pues este ya está ordenado. Aquí le quitamos el salto de línea y aquí vamos a mandar un salto de línea. Listo, vamos a probarlo, vamos a ejecutarlo. Y vamos a ver lo que nos devuelve. Nos imprime el arreglo original totalmente desordenado y posteriormente nos devuelve el arreglo totalmente ordenado de menor a mayor. Vamos a volver a probar. Y nos vuelve a imprimir el arreglo ordenado de menor a mayor. Si nosotros queremos hacerlo de forma de mayor a menor o de forma descendente, únicamente cambiamos este signo. Le decimos que mientras que sea menor que, y nos lo va a imprimir o nos lo va a ordenar de forma descendente. No lo ordena de forma descendente. Y así es como hemos solucionado el problema número 9.
Vamos a continuar con el ejercicio número 10, el cual nos menciona buscar un número en un arreglo e indicar la posición. Entonces para ello vámonos a nuestro editor, vamos a declarar un arreglo de tipo entero. Este se va a llamar números. Y este va a ser de 5 posiciones. Vamos a necesitar una variable de tipo entero que se va a llamar buscar. Y vamos a necesitar una variable de tipo booleano que se va a llamar auxiliar. Y esta va a comenzar en false. También vamos a necesitar una variable de tipo entero que se va a llamar j para indicar la posición cuando encontremos el número. Listo, nuestro arreglo lo vamos a llenar de forma dinámica con números aleatorios. Entonces para ello declaramos un ciclo for. Nuestro ciclo se va a repetir mientras la variable i sea menor que números.length. Hacemos uso de nuestro arreglo que se llama números con su iterador i. Y este va a comenzar a llenar con números enteros. Escribimos un int entre paréntesis, abrimos otro paréntesis, escribimos la clase math y vamos a escoger la función que se llama random. Y después de este paréntesis vamos a escribir un asterisco y le vamos a decir que llene nuestro arreglo con números del 0 hasta el 20. Cerramos con un punto y coma. Con esto ya estamos llenando nuestro arreglo. Vamos a mandarlo a imprimir también. Escribimos un for. Este ciclo se va a repetir mientras la variable i sea menor que números.length. Y mandamos a imprimir nuestro arreglo. Concatenamos corchetes. Escribimos nuestro arreglo con su iterador i. Y aquí le quitamos el salto de línea. Vamos a probarlo. Y nos devuelve números aleatorios del 0 hasta el 20. Ahora vamos a buscar el número en el arreglo. Para eso vamos a mandar un salto de línea. Y luego vamos a mandar un mensaje que diga: digita el número a buscar. Y lo vamos a guardar en la variable que se llama buscar. Y vamos a hacer uso de nuestro objeto scanner que ya tenemos declarado. Escribimos entrada.nextInt. Y con esto ya estamos ingresando el número que queremos buscar. Para ello tenemos que recorrer nuevamente nuestro arreglo. Escribimos un for. Este se va a repetir mientras i sea menor que números.length. Y vamos a escribir una estructura condicional. Vamos a escribir que si números en su iterador i es igual al número que nosotros digitemos, que se llama buscar, si esta condición se cumple, entonces la variable auxiliar va a pasar a ser verdadera. Escribimos que auxiliar va a ser igual a true. Y la variable j que ya habíamos declarado va a contener la posición en donde se encuentra. En este caso la posición pues la tiene la variable i. Entonces escribimos que j va a contener lo que contenga i. Y con esto ya con este algoritmo ya aseguramos que si se cumple esta posición, pues si se cumple esta condición, pues ya podemos indicar que el número sí se encuentra en el arreglo. Para ello vamos a escribir una estructura condicional. Vamos a escribir aquí que si auxiliar es verdadera, entonces por defecto aquí nos está evaluando si es verdadera. Entonces aquí únicamente colocamos la variable auxiliar y escribimos que si esta se cumple, vamos a escribir que buscar si
se encuentra en el arreglo, en la posición, y la posición la tiene la variable j. Para ello concatenamos j más 1, ya que como el arreglo comienza en 0, pues j más 1 pues nos ayuda un poco más, ¿no? Visualmente. Caso contrario, escribimos un else y escribimos lo siguiente. Escribimos que la variable buscar o el número que estamos buscando no se encuentra en el arreglo. Listo, con esto hemos terminado. Vamos a probarlo. Nos imprime el arreglo y vamos a digitar el número a buscar. Por ejemplo, vamos a buscar un número que no se encuentre, por ejemplo el 6. Y ahí nos debe de decir que no se encuentra. Dice 6 no se encuentra en el arreglo. Vamos a volver a ejecutar. Vamos a probar, por ejemplo, con el 1. Escribimos el 1. Nos dice 1 si se encuentra en el arreglo en la posición 2. Y aquí se encuentra. Vamos a volver a probar. Vamos a buscar, por ejemplo, el 10. Y nos dice 10 si se encuentra en el arreglo en la posición 4. Y es correcto. Y con esto hemos resuelto el ejercicio número 10. Continuamos con el ejercicio número 11, el cual nos dice ingresar 3 nombres e indicar cuál de los 3 nombres tiene más caracteres. Realizarlo mediante un arreglo. Este ejercicio número 11 es igualito a este ejercicio número 7. En este ejercicio número 7 lo que hicimos fue declarar un arreglo de números e indicamos el número mayor. Pues acá es exactamente lo mismo. Vamos a evaluar números, solo que estamos evaluando el tamaño de los nombres. Entonces para ello vamos al editor. Vamos a declarar un arreglo de tipo string. Este se va a llamar nombres. Este va a ser igual a un nuevo string. Y este va a tener 3 posiciones. Cerramos con un punto y coma. Entonces, para nosotros evaluar el tamaño de un string, nosotros necesitamos, por ejemplo, si yo declaro aquí un string que se llama hola, o que va a contener la cadena hola. Si yo quiero saber el tamaño del string, necesito lo que viene siendo el método .length. Escribimos n.length y lo que nos devuelve es el tamaño del string. Nos devuelve el número 4 porque tiene 4 posiciones. Entonces, para nosotros evaluar cuál nombre es el más grande de este arreglo, vamos a utilizar este método .length. Entonces, para llenar nuestro arreglo necesitamos declarar un ciclo for. Vamos a escribir que este ciclo se va a repetir mientras i sea menor que nombres.length. Y vamos a mandar un mensaje que diga ingresa el nombre, concatenamos la variable i más 1 y nombres se va a llenar haciendo uso de nuestro objeto que se llama entrada, que es de tipo scanner. .next. Con esto ya estamos llenando nuestros 3 nombres y únicamente nos quedaría evaluar el tamaño de cada uno de esos nombres e indicar cuál es el más grande. Para ello vamos a necesitar una variable de tipo entero
que se va a llamar J y este va a comenzar en 0. Entonces, para evaluar cuál de los tres nombres que ingresemos es el más grande, necesitamos recorrer nuestro arreglo. Escribimos un ciclo for. Nuestro ciclo se va a repetir mientras i sea menor que nombres.length. Y vamos a evaluar cuál nombre es el que tiene más caracteres. Escribimos una estructura condicional. Vamos a escribir que si nombres en su iterador i, pero ¿cuál es la función que necesitamos para evaluar el tamaño? Es .length. Si nombres en su iterador .length es mayor que nombres en su iterador i, con la función .length, que es lo que nos devuelve el tamaño del string, pero aquí no es i, es j, ya que j vale 0. Si es mayor, entonces j va a contener el iterador o la posición que tenga ahí. Y con esto ya tenemos el string más grande, ya que aquí lo que estamos evaluando son números. Entonces únicamente nos queda imprimir cuál de los nombres es el mayor. Entonces vamos a escribir el nombre con más caracteres es. Concatenamos nuestro arreglo nombres con su iterador j. Y vamos a probarlo. Vamos a ver si funciona. Y nos dice ingresa el nombre 1. Vamos a escribir, por ejemplo, Juan. El nombre 2, Luz. Y el nombre 3 vamos a poner Miguel. Y aquí nos deberá demostrar que Miguel es el más grande de todos. Y nos dice el nombre con más caracteres es Miguel. Y es correcto. Vamos a volver a probar. Vamos a poner, por ejemplo, Francisco. El nombre 2, Luz. El nombre 3, Miguel. Y aquí nos deberá demostrar que Francisco tiene más caracteres. Vamos a dar Enter. Y nos dice el nombre con más caracteres es Francisco. Y es correcto. Y así es como resolvemos el ejercicio número 11, que realmente está muy sencillo. Es igualito al ejercicio número 7. Y continuamos. Vamos a continuar con el ejercicio número 12, el cual ya es el último de arreglos, para posteriormente comenzar con lo que vienen siendo matrices. Entonces el 12 dice realizar un arreglo tipo cadena con 5 nombres y buscar un nombre en el arreglo e indicar la posición en la que se encuentra. Este ejercicio número 12 es igualito al número 10. Solo que en el número 10 lo que hicimos fue buscar un número e indicar la posición. Acá lo que vamos a hacer es que vamos a buscar una cadena de texto. Y a su vez pues indicar también la posición. Entonces para ello vamos a nuestro editor. Vamos a declarar un arreglo de tipo string que se va a llamar nombres. Este va a ser igual a un nuevo string. Y este va a ser de tamaño, dijo que era de 5A. Vamos a ponerle de 4 para no. Entonces para ello vamos a declarar también un string que se va a llamar buscar. Y también vamos a necesitar una variable de tipo entero que se va a llamar j y esta va a comenzar en 0. Esto para indicar la posición en la que se encuentra el nombre que estamos buscando. También para ello vamos a necesitar
una variable de tipo booleano que se va a llamar auxiliar y esta va a comenzar en false. Entonces, para llenar nuestro arreglo necesitamos un ciclo for. Ya tenemos aquí también nuestro objeto de tipo scanner. Vamos a declarar un ciclo for. Ya sabes, este ciclo se va a repetir mientras sí sea menor que nombres.length. Y vamos a mandar un mensaje que diga ingresa el nombre y concatenamos y más 1. Y lo vamos a comenzar a llenar. Nuestro arreglo se va a llenar mediante nuestro objeto de tipo scanner que se llama entrada. Y con esto ya estamos llenando nuestro arreglo. Para ello, vamos a pasar directamente a buscarlo. O no, vamos a imprimirlo también. Escribimos nombres.length y mandamos a imprimir nuestro arreglo. Escribimos nombres en su iterador y concatenamos corchetes y le quitamos el salto de línea. Posteriormente, para comenzar a buscar un nombre dentro de nuestro arreglo, necesitamos hacer uso de la variable que se llama buscar, que es de tipo string. Vamos a mandar un salto de línea y vamos a mandar un mensaje que diga ingresa el nombre a buscar. Para ello vamos a hacer uso de la variable que se llama buscar y va a contener, o más bien lo vamos a escribir mediante entrada.next y a su vez vamos a escribir la función toLowerCase. Esto para que si nosotros ingresamos el nombre con mayúscula y acá lo ingresamos con minúscula o mayúscula, no, mejor así lo dejamos. Vamos a utilizar una función. Era para que nos ponga todo en minúscula, pero no, esto no nos va a funcionar. Mejor ahorita implementamos la función que ignora si tiene mayúsculas o minúsculas. Entonces hasta aquí hemos ingresado lo que viene siendo el nombre que tenemos que buscar dentro del arreglo. Entonces para ello, para buscar ese nombre tenemos que recorrer nuestro arreglo. Vamos a escribir un ciclo for. Vamos a decir que este ciclo se va a repetir mientras sí sea menor que nombres.length. Y vamos a escribir una estructura condicional. Entonces nosotros para evaluar si una cadena es igual a otra, vamos a utilizar la siguiente función de la clase string que se llama, escribimos nombres en su iterador y punto equals, pero vamos a utilizar la que dice ignoreCase. Lo que hace esta equals ignoreCase, lo que hace es que ignora si metemos mayúsculas o minúsculas e igualmente evalúa y nos devuelve un verdadero en caso de que coincidan. No importa si es minúsculas, si contiene mayúsculas o minúsculas. Ahorita lo vamos a probar. Entonces escribimos esta. Y aquí nos está pidiendo un argumento de tipo string, el cual es el que nosotros ingresamos mediante teclado que se llama buscar. Escribimos buscar. Si esta es igual con el método equals ignoreCase, entonces la variable auxiliar va a pasar a ser verdadera. Y la posición la vamos a contener en J. Listo, con esto ya hemos evaluado si nosotros el nombre que ingresamos mediante teclado coincide con la posición en la cual está recorriendo el arreglo.
mediante la función equals ignore case. Entonces vamos a escribir el resultado. Escribimos una estructura condicional y vamos a escribir que si auxiliar es verdadera, escribimos el nombre, si, o vamos a concatenar la variable nombre, que es buscar si se encuentra en el arreglo en la posición J más 1. Y nos falta aquí inicializar J. Ya está inicializada. Y aquí falta un más. Listo. Caso contrario, si no se encuentra, escribimos un else y mandamos un mensaje que diga buscar no se encuentra en el arreglo. Y listo, así de fácil buscamos una cadena de textos de tipo arreglo dentro de un arreglo. Vamos a probarlo. Vamos a ejecutar nuestro programa. Y nos solicita, ingresa el nombre 1, por ejemplo, Juan, Miguel, vamos a volver a ejecutar por aquí. Aquí está. Ingresamos Juan, Miguel, José y Luz. Nos imprime el arreglo y nos dice ingresa el nombre a buscar. Por ejemplo, si yo pongo Raúl, pues no lo va a encontrar. Y nos dice Raúl no se encuentra en el arreglo. Vamos a volver a ejecutar. Y escribimos Juan, Miguel, José y Javier. Vamos a digitar Miguel. Y nos debe de indicar que sí se encuentra y la posición. Y nos dice Miguel si se encuentra en el arreglo en la posición 2 y aquí se encuentra. ¿Qué pasa si yo Miguel lo escribo en minúscula? Pues igual lo evalúa. Vamos a escribir nuevamente Juan, Miguel, José y Luz. Si yo busco, por ejemplo, José, pero lo escribo en minúscula, no coincide, sin embargo, con la función ignore case, pues igualmente nos devuelve verdadero. Vamos a probarlo. Y nos dice que José sí se encuentra en el arreglo en la posición 3 y es correcto. Y de esta manera es como hemos resuelto el ejercicio número 12. Y continuamos. Vamos a continuar con el ejercicio número 13, el cual ya vamos a comenzar con el tema de matrices. El problema dice imprimir la diagonal principal y secundaria de una matriz de 3×3. Vamos a dar una breve explicación de lo que es una matriz. Una matriz es un arreglo de 2 dimensiones. Por ejemplo, nosotros ya tengo aquí lo que viene siendo un arreglo común y corriente. Un arreglo pues es una colección de datos de forma lineal. Nosotros lo podemos definir de tipo entero, de tipo double o un string. Y aquí nosotros únicamente le indicamos el tamaño de nuestro arreglo. Una matriz es un arreglo de 2 dimensiones, el cual tiene filas, que son las que están acostadas, y tiene columnas, que son las que están de forma vertical. En este apartado, el primer corchete define el número de filas y el segundo corchete define el número de columnas.
Entonces, para llenar una matriz necesitamos dos ciclos for anidados. Entonces vamos a primeramente a llenarlo. Vamos a definir nuestra matriz con doble corchete. Este se va a llamar números y este va a ser igual a un nuevo entero. Y aquí en los corchetes vamos a definir que va a tener 3 filas y 3 columnas. Esta matriz la vamos a llenar con números aleatorios. Entonces, para llenarlo necesitamos abrir dos ciclos for. Este ciclo se va a repetir mientras sí sea menor que números.length. Y el ciclo que va a llenar las columnas va a tener su iterador j, y este se va a repetir mientras j sea menor que números.length. Entonces aquí comenzamos a llenar nuestra matriz. El primero va a llenar lo que viene siendo el iterador y va a llenar las filas, y el segundo va a llenar las columnas. Y lo vamos a llenar con números enteros. Vamos a abrir otro paréntesis, escribimos la clase math y vamos a utilizar el método random. Y le vamos a decir que nos imprima números del 0 hasta el 10. Y cerramos con un punto y coma. Con esto nosotros ya estamos llenando la matriz. Únicamente nos queda imprimirla. Bueno, hasta ahorita. Quitamos esto y vamos a mandar a imprimir la matriz. Concatenamos corchetes. Aquí en el primer corchete escribimos el iterador i, que es el que va a recorrer las filas, y el iterador j, el que va a recorrer las columnas. Listo, aquí únicamente vamos a quitar el salto de línea. Y cuando termine de llenar la fila 1, en este caso la fila 0, cuando termine el ciclo j, vamos a dar un salto de línea para que nos imprima las filas por separado. Mandamos a ejecutar. Y tenemos nuestra matriz de 3×3. ¿Cómo funciona el llenado? Cuando comienza cuando ejecutamos el primer ciclo, i vale 0. Y el que empieza a llenar es j. Estamos en la fila 0 y j llena esta posición, luego llena esta posición y luego esta. Termina ese ciclo y aumenta en 1 y nos brincamos a la siguiente fila. Y j empieza a llenar. Cuando termina, i aumenta en 1 y nos brincamos a la siguiente fila y j comienza a iterar y a llenar. Así es como se llena la matriz. Ahora, ¿qué dice el problema? Dice que tenemos que imprimir la diagonal principal y secundaria de la matriz. La diagonal pues viene siendo lo que viene siendo el 2, el 8 y el 7, ¿no? Tenemos que imprimir. En este caso la diagonal principal sería el 2, el 8 y el 7. Entonces, para nosotros imprimir esos valores de la matriz, ¿qué tenemos que hacer? Primeramente tenemos que identificar qué posiciones necesitamos imprimir. En este caso necesitamos el 2. ¿Qué posición es esa? Pues nosotros tendríamos que imprimir la posición 0, que es la fila 0, en la columna 0. Ahora, queremos imprimir el 8. ¿Esa qué fila es? Es la fila 1. ¿Y qué columna es? Pues es la columna 1. Posteriormente queremos imprimir el 7. ¿Esa qué posición es? ¿Qué fila es? Pues es la fila 2 en la columna número 2. Entonces, para nosotros imprimir la diagonal, podemos hacerlo con un ciclo for. Ya no necesitamos dos ciclos for, nada más necesitamos uno. Y si te fijas, el valor de filas y el valor de columnas aumentan de 1 en 1 a la par. Entonces, para eso podemos utilizar únicamente un ciclo for. Decimos que este se va a repetir mientras i sea menor que números.length. Y nosotros al decir aquí, al decir que nos imprima lo que viene siendo la matriz números, nosotros aquí en filas le decimos que sea la i
y en columnas que sea la I, ya que nosotros al hacer la prueba de escritorio identificamos que tiene que ser que tanto filas como columnas tienen que incrementar de uno en uno a la par. Entonces el valor que está incrementando pues es lo que viene siendo la variable i. Al indicarle que nos imprima i en filas y en columnas, estaríamos imprimiendo lo que viene siendo la diagonal principal. Entonces aquí mandamos un mensaje, decimos la diagonal principal es, y aquí le quitamos el salto de línea. Vamos a comprobarlo. Y nos imprime lo que viene siendo la matriz. Y luego dice la diagonal principal es 4, 8 y 0. Y efectivamente es el 4, es el 8 y es el 0. Ahora necesitamos imprimir también. El problema nos dice que también la diagonal secundaria. En este caso tendríamos que imprimir el 0, el 8 o el 4. ¿Cómo imprimimos la diagonal secundaria? Vamos a hacer una prueba de escritorio. Ya estamos aquí. Necesitamos ahora imprimir lo que viene siendo la diagonal secundaria. ¿Qué posición necesitamos? ¿Qué posiciones tanto en filas y en columnas necesitamos imprimir para que nos imprima la diagonal secundaria? Necesitamos ¿Qué fila es esta? Es la fila 0. ¿Y qué columna es? Pues es la columna número 2, o sea, la última. Posteriormente tenemos que imprimir ¿Qué fila es? Es la fila 1. Y luego, ¿qué columna es? Pues es la columna 1. Posteriormente tenemos que irnos hasta la última fila, que es la fila 2, pero ahora es la columna 0. Aquí tenemos ya nosotros en filas y en columnas las posiciones que necesitamos imprimir. Si te puedes fijar, en columnas aumenta de 1 en 1. Entonces nosotros acá vamos a copiar esto. Vamos a escribir aquí que la diagonal secundaria es. Entonces, nosotros ya identificamos en la prueba de escritorio que las filas van a aumentar de 1 en 1, comenzando en el 0. Pero en el caso de las columnas, necesitamos comenzar desde la última, luego desde la de en medio y luego hasta la primera. ¿Sí? O sea, va decreciendo. Las filas van creciendo y las columnas van decreciendo. ¿Cómo le hacemos? Ya tenemos resuelto la parte de las filas, que es la i. Pero en la parte de las columnas, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, para eso tendríamos que posicionarnos en la última posición de las columnas. Entonces, para esto, si nosotros aquí ya tenemos la i, que se va a incrementar de 1 en 1, necesitamos decrementar la parte de las columnas. ¿Qué valor nos entrega la última posición? Si nosotros ponemos números .length, ¿cuánto vale números .length? .length vale 3. Si nosotros ponemos aquí números .length, le estamos indicando que se posicione en la parte de las columnas en la posición 3, pero la posición 3 no existe. Se va a desbordar. Para eso nosotros teníamos que ponerle un -1. Aquí tendríamos que ponerle un -1. Entonces ahí sí ya nos posicionaríamos en la posición 2. Por ejemplo, vamos a ver qué es lo que está pasando. ¿Cuánto valen números .length? Vale 3, le estamos restando 1. Entonces, en este momento vale 2.
Entonces ahora sí nos está entregando la posición 0 en filas y la posición 2 en columnas. Al siguiente, cuando el ciclo avance y va a aumentar en 1, nos vamos a posicionar en la fila número 1. Pero este se va a mantener en la posición 2, o sea, nos va a entregar el 1. ¿Cómo le hacemos para que conforme vaya avanzando el ciclo, la parte de las columnas vaya decrementando? ¿Cuál es el valor que va aumentando? Necesitamos decrementarlo de 1 en 1. Entonces, si nosotros aquí, en la parte de las columnas, le restamos i, que es la que va aumentando, en la parte de las filas, i va a aumentar de 1 en 1, y en la parte de las columnas va a ir decrementando de 1 en 1, porque al restarle la i, vamos a ir decrementando de 1 en 1. Por ejemplo, cuando estemos aquí, i va a valer 1. Si queremos imprimir el 8, estamos en la fila 1. Y con esta fórmula que le hemos puesto, ¿cuánto vale la parte de las columnas? 3 menos 1 es igual a 2. Menos i, ¿cuánto vale i? Menos 1, pues esto es igual a 1. Y estamos imprimiendo lo que viene siendo la parte del, en este caso el 8. Cuando el ciclo vuelva a dar otra vuelta, i va a aumentar en 2, que es la parte de las filas. ¿Y cuánto va a valer la parte de las columnas? Vamos a hacer la prueba. Números.length menos 1 es 3 menos 1 es igual a 2. Como i aumentó en 1, entonces aquí ya no se le resta 1, sino que se le resta 2. Entonces aquí es 2 menos 2 es igual a 0. Y ya tenemos resuelto la parte de las columnas. Entonces aquí únicamente nos queda decirle que vaya restando i en cada iteración. Espero me hayas entendido, como que por ahí me hice bolas en algún momento, pero vamos a probarlo. Y nos imprime, vamos a dar un salto de línea. Ahora sí, vamos a probar. Y nos imprime la matriz original. Luego nos dice la diagonal principal es 1, 1, 0 y es correcto, 1, 1, 0. Y luego nos dice la diagonal secundaria es 6, 1, 3 y efectivamente es 6, luego es 1 y luego es 3. Vamos a volver a probar. Nos imprime la matriz, la diagonal principal es 5, 7, 9, 5, 7, 9. La diagonal secundaria es 5, 7, 4. Y efectivamente 5, 7 y 4. Y como ves, así hemos resuelto el ejercicio número 13. Vamos a continuar con el ejercicio número 14, el cual nos dice sumar los valores de la diagonal principal de una matriz de 3×3. En el ejercicio anterior nosotros ya imprimimos lo que viene siendo la diagonal principal y la secundaria de una matriz de 3×3. En este ejercicio tenemos que sumar los valores de la diagonal principal. Entonces vámonos al editor, vamos a ir un poco más rápido, ya que para resolver esto pues primero tuviste que haber visto el ejercicio anterior, porque ahí sí explico con más detenimiento. Entonces vamos a definir nuestra matriz. Doble corchete, este se va a llamar números. Este va a ser igual a un nuevo entero. Y esta matriz va a ser de 3×3. Vamos a llenar nuestra matriz con números aleatorios. Necesitamos definir dos ciclos por anidados. Este ciclo se va a repetir mientras i sea menor que números.length. Vamos a escribir el otro ciclo for, que es el que va a recorrer las columnas, y este se va a repetir mientras j sea menor que números.length. Comenzamos a llenar. Escribimos números en el iterador i, que son las filas, y su iterador j, que son las columnas, va a contener números enteros, y estos van a ser números aleatorios del 0 hasta el 10.
cerramos con un punto y coma. Con esto ya llenamos nuestra matriz. Vamos a imprimirla también. Y aquí vamos a escribir lo siguiente. Y con esto ya estamos llenando lo que viene siendo nuestra matriz. Imprimiendo, perdón. Vamos a concatenar corchetes. Vamos a quitar el salto de línea. Y en cada fila, cuando termine de llenar cada fila, vamos a dar un salto de línea. Vamos a imprimir para ver nuestra matriz. Y nos imprime pues nuestra matriz, ¿no? Con números aleatorios. Ahora dice que tenemos que sumar la diagonal principal de esa matriz. Para ello también vamos a imprimir la diagonal principal primeramente. Vamos a decir que este ciclo se va a repetir mientras sea menor que números.len. Y vamos a imprimir nuestra matriz, perdón, nuestra diagonal principal. Entonces tú ya sabes cómo hacer eso. En el ejercicio anterior ya lo habíamos hecho. Aquí vamos a definir que en filas va a ser I y en columnas va a ser I. Y aquí vamos a escribir la diagonal principal es. Y vamos a quitar el salto de línea. Y nos muestra la diagonal principal, que es 1, 2 y 6, y es correcto. Tenemos que sumar esos valores. Vamos a hacer uso de una nueva variable que es de tipo entero, que se va a llamar suma. Y vamos a sumar los valores de la diagonal principal. Vamos a escribir. Vamos a volver a escribir esto. Vamos a copiar todo esto. Copiamos. Aquí escribimos la suma. La suma de la diagonal es. Y aquí vamos a comenzar a sumar esos valores. Vamos a decir que suma va a ser igual a ella misma más los números que contengan en la posición I, en la fila I y columna I. Entonces con esto ya estaríamos sumando los valores de la diagonal principal. Únicamente vamos a mostrar lo que viene siendo suma y vamos a probar. Y nos dice la diagonal principal es 5, 3, 8. 5, 3, 8. La suma es 16. 8 más 3 son 11 y 5, 16. Es correcto. Únicamente aquí hay que dar un salto de línea. \n. Vamos a volver a probar. Nos dice la diagonal principal es 2, 2, 3. Efectivamente, 2, 2, 3. La suma de la diagonal es 7. Y es correcto. 3 más 2 son 5 y 2 son 7. Vamos a probar por última vez. La diagonal principal es 5, 7, 1. 5, 7, 1. Y la suma de la diagonal es 13. Y efectivamente 5 más 7 son 12 y 1, 13. Y así es como hemos resuelto el problema número 14. Vamos a continuar con el ejercicio número 15, que nos dice sumar los valores de cada fila de una matriz de 3×3. Nosotros ya sabemos cómo definir una matriz y ya sabemos cómo llenarla. Vamos a proceder a definir nuestra matriz
Esta se va a llamar números. Y esta matriz va a tener 3 filas y 3 columnas. Para llenarla necesitamos hacer uso de 2 ciclos for anidados. Este ciclo se va a repetir mientras números sea menor, mientras i sea menor que números.length. Y el ciclo interno se va a repetir mientras j sea menor que números.length. Hacemos uso de nuestra matriz. Y esta se va a llenar con números enteros. Y vamos a hacer uso de la clase math con el método random. Y estos números van a ser del 0 hasta el 10. Con esto ya llenamos nuestra matriz. Vamos a mandarla a imprimir. Copiamos todo esto. Y aquí mandamos a imprimir. Concatenamos corchetes. Y aquí únicamente le quitamos el salto de línea. Cuando termine de imprimir la fila 0, vamos a mandar un salto de línea. Termina de imprimir la fila 0, hace un salto de línea, luego la fila 1 y hace un salto de línea. Vamos a probarla para ver qué nos devuelve. Y nos imprime nuestra matriz con números aleatorios del 0 hasta el 10. Ahora, el ejercicio dice que tenemos que sumar cada fila y mostrar el resultado de cada fila. Para ello vamos a necesitar una variable de tipo entero que se va a llamar suma y va a comenzar en 0. Entonces, para sumar cada fila necesitamos recorrer nuestra matriz. Vamos a copiar todo esto. Entonces, cuando entre la fila 0, tenemos que sumar esos valores. Entonces vamos a hacer uso de la variable suma. Va a ser igual a ella misma más lo que tenga la fila 0. Cuando terminemos de sumar la fila 0, tenemos que mandar a imprimir el resultado. Vamos a escribir la suma de la fila. ¿Y qué fila es? Vamos a concatenar la variable i más 1 es, y tenemos que concatenar la variable suma ya que esa ya tiene la suma. Ojo, si nosotros mandamos aquí a imprimir esto, lo que va a hacer es que nos va a sumar la fila 0, nos hace la suma, mandamos a imprimir el resultado, el ciclo continúa y lo que va a hacer es que nos va a sumar la fila 2, pero también nos va a agregar el acumulado de la fila 0. Vamos a probar para ver qué es lo que nos devuelve. Y nos imprime la matriz y luego nos dice la suma de la fila 1 es 11. 2 más 3 son 5, más 6 son 11. Luego nos dice la suma de la fila 2 es 19. Y lo que está haciendo es que nos suma la fila 1, la fila 2, perdón, pero también nos está sumando el acumulado de la fila 1. Entonces necesitamos que nos imprima únicamente la suma de cada fila por separado. Entonces para ello necesitaríamos que cuando hace la suma de la fila 0, mostramos el resultado y después de mostrar el resultado necesitamos regresar a 0, lo que viene siendo la variable suma. Y con eso ya nos estaría mostrando la suma de cada fila por separado. Hace la suma de la fila 0, muestra el resultado y la regresa a 0. Entra a la fila 1, hace la suma, muestra el resultado y regresamos esa variable a 0. Entonces así es como resolvemos este problema. Vamos a ver qué nos devuelve. Nos imprime la matriz y luego nos dice la suma de la fila 1 es 12. 4 más 3 son 7, más 5 12.
Luego nos dice la suma de la fila 2 es 13. 5 más 0 más 8 son 13. Luego nos suma la fila 3, que es 16. 3 más 4, 7, más 9, 16. Es correcto. Así es como hemos resuelto este ejercicio. Nos dice la fila 1 es 9. Son 6, 9, es correcto. La fila 2 son 16. Son 16, es correcto. Y la suma de la fila 3 es 11. Y es correcto, es 11. Y así es como resolvemos el ejercicio número 15. Vamos a continuar con el último ejercicio que dice sumar los valores de cada columna de una matriz de 3×3. Entonces este ejercicio es igual al anterior, solo que en lugar de sumar filas, ahora tenemos que sumar las columnas. Entonces nos vamos a apoyar del ejercicio anterior para ahorrar tiempo. Ya tenemos aquí la estructura hecha, tenemos definida la matriz de 3×3. Tenemos la variable suma que nos va a ayudar a sumar las columnas. Tenemos la estructura para llenar lo que viene siendo la matriz con números enteros y números aleatorios del 0 hasta el 10. Y tenemos la estructura para imprimir la matriz. Entonces, a diferencia del ejercicio anterior, donde lo que hacíamos era sumar las filas de la matriz, ahora tenemos que sumar las columnas. Entonces tenemos que iterar de forma vertical. Entonces para ello necesitamos recorrer lo que viene siendo la matriz. Vamos a copiar esa estructura para recorrerla. Y vamos a hacer uso de la variable suma para ir sumando las columnas. Suma va a ser igual a suma más lo que viene siendo la columna 0. Entonces, ¿cómo le tenemos que hacer para comenzar a iterar de forma vertical? Hay que recordar que este corchete son las filas y este otro corchete son las columnas. Entonces, para iterar de forma vertical, aquí tendríamos que poner ahora el iterador I. Y en las filas tendríamos que poner el iterador J. Y de esta manera ya estaríamos iterando de forma vertical. Comienza la columna 0 y hace la suma de todos los valores de la columna 0. Después de hacer esa suma tendríamos que mostrar el resultado y eso lo hacemos fuera del ciclo for interno. Vamos a escribir la suma de la columna. ¿Y qué columna es? Pues es la columna, en este caso el iterador I es quien está iterando las columnas. I más 1 es, y concatenamos la variable suma. Entonces lo que hacemos es que entra la columna 0, hace la suma y mostramos el total de esa suma. Posteriormente, al igual que el ejercicio anterior, necesitamos regresar la variable suma a 0. ¿Por qué? Porque si no la regresamos a 0, lo que va a hacer es que nos va a acumular la suma de cada columna y no estaría sumando de forma individual cada columna. Entonces, entra la columna 0, hace la suma, mostramos la suma y regresamos la variable suma a 0. Vamos a probarlo para ver qué es lo que nos devuelve. Y nos imprime lo que viene siendo la matriz y luego nos dice la suma de la columna 1 es 6. 3 más 2 son 5 y 1 son 6, es correcto. La suma de la columna 2 es 11. 7 más 1, 8, más 3 son 11, es correcto. La suma de la columna 3 es 15. 8 más 2 son 10 y 5 son 15. Y así es como hemos resuelto el último ejercicio, el número 16. Y así es como terminamos estos ejercicios de, pues que tiene como finalidad mejorar la lógica de programación. Entonces nos vemos en un siguiente video.